no, los de adelante no. El de adelante corrió mucho y los demás, Carlos Elizondo Mayer Cera, se quedaron. No se quedarán, se quedaron. Y algunos se quedarán fuera. Y algunos se quedarán fuera. A ver, este asunto, ¿ya le estudiaste a lo del partido Encuentro Social y Nueva Alianza? Es muy interesante, lo anticipaste con la consejera. Pamela San Martín. Sí. Con la ley pues, permite ganar, si gana, es decir, en la negociación que hicieron las coaliciones, los partidos líderes, digamos, PAN, PRI y Morena, le dieron escaños a los partidos chicos, tales... Lo pones tú, lo pongo yo. Entonces, bueno, le dieron la gubernatura de Morelos al PES, por ejemplo. Pero nada más para centrarlo en lo legislativo. Bueno. Entonces le dio 75 escaños posibles a PES, Morena, y 75 al PT, más o menos. Sí, sí. Y ellos pusieron ahí a su gente. Algunas son gente en el fondo de Morena, pero van con la banderita del PES. Sí, sí. Y ahí el arrastre el arrastre del observador fue espectacular. Entonces el PES va a tener alrededor de 55 diputados y el PT... De mayoría. 61 de mayoría. Pero en materia de representación proporcional se te da en función de la proporción de tu voto específico, si te tacharon o no. Ajá. Y solo si tuviste el 3% mínimo de la elección correspondiente. Y esa posición, ese supuesto no se cumple. En el caso del PES y del PT, del PES y del PANAL, en ninguna de las tres elecciones, hoy con los datos del PREP, no llegan al 3%. En la presidencial, por ejemplo, es muy interesante. El PANAL llega a 1.08. Solo le dio a MID el PANAL un puntito, Pepe. Mientras que en los diputados, que es donde le fue mejor, obtuvo 2.53, que no da para llegar a la registro. Y el PES es parecido en la presidencial. No, y te faltó Senado, tampoco PANAL. Tampoco, muy parecido. No, tampoco. 2.35. Y el caso del PES es muy parecido. Sí. En ninguna de las tres alcanza el 3% con los datos que hoy tenemos. Eso significaría que tendrían diputados, pero esos diputados huérfanos no tendrían partido, porque el partido no solo no tendría prerrogativas, de acuerdo a la ley orgánica, hasta donde yo entiendo, no pueden formar una fracción, porque no tienen registro y no estarán en la boleta en 3 años, porque el partido ya no existirá para estar en la boleta. Entonces, un escenario muy interesante. Ahora, hay una cierta interpretación de la ley, si lees estricta la Constitución, donde tendrías que obtener el 3% o más en las 3 elecciones, pero ha dominado esta interpretación más barca, donde con que pases una te paso de grado, ¿no? Ajá. Es un poco lo que ha dominado. Ahora, el otro tema que parece muy interesante, Pepe, es el PAN obtuvo más o menos la misma proporción de voto en las 3 elecciones. Sí. Alrededor, 17, 18, por 17.8, sí, 17.7. Pero muy parecido. Ahora, si ves el PRD, tanto frente para que a Ricardo Anaya solo le diera 2.87 de los votos, mientras que en el Senado y en la Cámara de Diputados sacó alrededor de 5 puntos. Casi el doble, sí. Más del doble, 3 puntos más. Esto te dice que los PRDistas como tal no votaron por presidente con Anaya, pero sí votaron. No le agregaron. No le agregaron. ¿Qué? ¿Ese frente de qué sirvió? Ese frente, pues se disolvió. Porque cuando ves Movimiento Ciudadano está más dramático, Pepe. En la presidencial les dio a Ricardo Anaya 1.78. Mientras que en las de legisladores más de 4.3. Estamos ante un frente que para los objetivos centrales de Ricardo Anaya no le ayudó. Y si vemos el caso del PRI es muy parecido. Y le perjudicó. Y le perjudicó. Porque al interior del Partido de Acción Nacional ya lo analizarás. Absolutamente cierto. Y hubo una división que estarás discutiendo adelante, que va a generar ahí es decir, hubo la salida de Margarita, la salida de Cordero, el pleito de Cordero, y queda un PAN muy dividido y pues quedó por debajo de la votación mínima histórica de la elección presidencial de Margarita. Sacó más votos Josefina Vázquez Mota en la elección de 2012. En su tercer lugar. En su tercer lugar, que fue, ¿cómo es posible? El partido en el poder acabó en tercer lugar. Pues ganó más votos Josefina cuando el PAN fue solo, que en este caso en el experimento frustrado del frente que no sirvió finalmente, para efectos, no sirvió para nada. Y el otro que es lo opuesto, Pepe, es el caso del PRI. En la presidencial obtuvo MID 13.5, mientras que en las de diputados y senadores
15.7 en el caso de diputados, de senadores 16.3 en el caso de diputados. Es decir, hubo mucho priista que le dijo a Mid, gracias, pero no gracias. Y le pasó en los 3 partidos que conformaron la alianza. Ya lo vimos, el PANAL tuvo más del doble de diputados que presidente, y el propio Partido Verde es todavía más escandaloso. En la presidencia le dio 1.8 puntos, Pepe, mientras que el Verde sacó en la de diputados 4.7 y en la de senadores 4.4. Una gran, digamos, sofisticación del electorado que llevó a un voto dividido mucho más allá de lo que históricamente se había visto. Y el opuesto es, por supuesto, Morena y López Obrador. López Obrador obtuvo en la presidencial, Morena obtuvo en la presidencial con López Obrador 44% del voto, mientras que en la de diputados solo 37, 7 puntos menos. Entonces, claro, estamos ante un votante que no piensa que todo es lo mismo. Jalisco lo ganó sin problema la gobernatura Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro, pero la elección presidencial ganó López Obrador. ¿Qué pasa con los en el supuesto de pérdida de registro en el caso del Partido Encuentro Social, por ejemplo, que va con Morena? ¿Qué pasa con los diputados y los senadores huérfanos si es que se quedan sin partido, si el partido pierde registro? Automáticamente no quedan como independientes, ¿o sí? Pues mira, la verdad, ¿O se sumarán automáticamente a Morena? Mira, quedan en principio huérfanos. Pueden estar huérfanos. Ahora, puede adoptarlos algún papá generoso. Morena. Y el papá más generoso, más ricachón, que va a tener el poder es Morena. Entonces lo más seguro es que lo adopte Morena. Ahora, entonces Morena engorda su bancada. Engorda su bancada, sí, y se sobrerepresenta muy por arriba de la proporción de voto que obtuvo. Es decir, hay una cierta... Jugaron muy bien con un espacio que te da la ley, Pepe, que es... Hablamos de esto en algún momento. La ley no te permite estar sobrerepresentado en más de 8 puntos porcentuales como partido. Pero cuando vas por coalición y luego opciones del PES se te suman con el nombre de Morena, pues ya puedes quedar con una sobrerepresentación muchísimo mayor. O sea, jugaron muy bien con las reglas del juego para poder tener una bancada muy grandota en la Cámara de Diputados, y lo que parecía un problema... ¿302 diputados te gusta? Pues eso es según el programa de resultados electorales. Eso es lo que hoy indican los números. 302. Sí, por ahí tendrán unos 302 diputados, 300, depende un poco ahí cómo le sumes, pero sí, es una bancada. Pero fíjate, estamos viendo el PRI, por ejemplo, va a tener, si bien le va con sus coaligados, 65. Pues yo diría otra, 65, 63. Yo tengo ahí un dato que está más es impresionante. El PRI va a tener menos diputados que el PT. Sí, quedaría como quinta fuerza. Como quinta fuerza contada como diputados. Ligeramente arriba, digamos, bueno, el PAN estaría el doble de diputados que el PRI, y Movimiento Ciudadano y PRD juntos tendrían más o menos los mismos votos que el PRI. Entonces, para el PRI es una catástrofe absoluta, Pepe, que nadie creo se imaginó pudiera llegar tan abajo. Carlos Elizondo Mayer Serra, este análisis, por supuesto, irá depurándose conforme se confirmen los triunfos, se recuenten algunos votos, en fin. Sí, siempre puede haber sorpresas finales, pero el panorama general no creo que ya varíe gran cosa, Pepe. Muchas gracias. Bueno, y además súmale a esto que Morena, como sea en coalición, sin coalición, Morena tiene 17 congresos ya estatales. A ver, el caso del Estado de México es dramático, Pepe. El gobernador del Mazo no logró que ganara en el Senado el PRI y perdió por tunda. Pues que el PRI no ganó ninguna senaduría. De mayoría. De mayoría. Ni en la segunda minoría. En este caso, ni en la segunda minoría. O sea, en la segunda minoría, o la primera, el segundo lugar se lo llevó el Frente. Entonces, en el Estado de México, que históricamente fue el refugio de los priistas en desgracias pasadas, pues ahora van a tener un gobernador muy débil, porque el Congreso local es claramente morenista. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Da para mucho esto, da para muchísimo. Tendremos mucho que desmenuzar. Pero, por supuesto, y la sociedad, que es la que nos importa, que esté bien informada. Eso es lo más importante. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Gracias, Carlos. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. El de adelante corre mucho. Le vamos cambiando la letra, ¿no? El de adelante corre mucho y los de atrás se quedarán. El de adelante ya corrió mucho. El de adelante ya corrió, ya nadie lo alcanzó. Así es, hay que componerle. Dile a Armando Manzanero, por favor, que nos haga una nueva versión.